como ustedes saben, el jueves es feriado por 1 de mayo, entonces vamos a reemplazar el práctico con la actividad del miércoles, que va a ser virtual y teórica, como vienen siendo todos los miércoles. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien, bueno, la clase de hoy no es muy larga, así que les va a quedar, tienen, la semana que viene tienen parcial de fisio, profe, entonces bueno, estamos como con las energías puestas. ¿Y cuántos parciales de fisio tienen al año? ¿2 o 3? En este cuatrimestre tenemos 2, profe. 2 en este cuatrimestre y 2 en el próximo. Bien. Bien, ¿pueden ver ahí la diapo? Sí, profe. ¿Y el paso de entre una diapo y otra? Sí, Bien, bueno, empezamos entonces. Yo no los voy a poder ver a ustedes, así que si necesitan hacer alguna pregunta, simplemente abren el micrófono y lo hacen o lo escriben en el chat y el profe me la transfiere. ¿Sí? Pero no voy a poder ver la pantalla. Bien, vamos a ver entonces, como les decía, las generalidades de los hongos y las micosis superficiales, subcutáneas y profundas. Sabemos que los hongos son seres vivos, son de tipo heterótrofos, porque sintetizan su energía a partir de componentes externos, ¿sí? Requieren un sustrato para la producción de energía, y pertenecen al reino fungi, un reino diferente del que vinimos estudiando hasta el momento. La micología médica se va a ocupar de las enfermedades que son producidas por los hongos y de los agentes responsables de estas. Pero antes de hablar de las enfermedades, tenemos que tener claro que los hongos en general son seres vivos que se relacionan con el ser humano de una manera beneficiosa. ¿Sí? Existen miles, millones de especies de hongos en el mundo, y los que producen patologías en el ser humano son algunos pocos, ¿sí? No son más de 80 o 100 los que producen patologías en el hombre. En general, los hongos se relacionan de una manera beneficiosa con el ser humano. ¿Por qué? Básicamente desintegran materia orgánica, ¿sí? Son fundamentales para la desintegración de nutrientes, ¿sí? Entonces participan en todos los sustratos, en todos los suelos, en todos los humus, en todos los compost. Son los últimos descomponedores de materia prima, ¿sí? O sea, descomponen la materia orgánica y la devuelven a la tierra en forma de nutrientes. Entonces son fundamentales en todos los ciclos biológicos. Además son responsables de todos los procesos de fermentación que ustedes conocen, y eso tiene un uso específico en la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, para la formación de todo lo que lleve fermentos tiene levaduras, ¿sí? Por ejemplo, el pan, los panificados, los quesos, el yogur, la cerveza, los vinos, ¿sí? Todo lo que tiene algún proceso de fermentación tiene involucrada alguna levadura.
Otros hongos son comestibles per se, por ejemplo, los champiñones, los hongos de pino, hay muchos hongos que se comen, ¿sí? Y son fuente de alimento. Tampoco es que podemos ir al campo a cosechar hongos porque corremos el riesgo de intoxicarnos, ¿no? Se supone que los hongos que tenemos que consumir o que podemos consumir están muy bien identificados y en general se crían en ambientes controlados. Además, también participan en la farmacología, ¿sí? Hoy se hace todo esto de manera artificial, pero en sus orígenes, por ejemplo, la penicilina fue que salvó la vida de miles de personas y que marcó un antes y un después en la medicina y en la historia de la humanidad. ¿Sí? Se descubrió casi que por casualidad. Ustedes conocen la historia, supongo, de que se contaminó un medio de cultivo bacteriano con un hongo ambiental, el penicillium, y cuando el investigador volvió, vio que las zonas donde crecía el penicillium, el área de crecimiento del penicillium, inhibía el crecimiento bacteriano. Y así nacieron los antibióticos, ¿sí? Los antimicrobianos. ¿Bien? Y eso significó un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Además de todos esos beneficios, algunos producen micosis, ¿sí? O producen patologías que se relacionan con el ser humano. Y estas son las 4 patologías o las 4 intervenciones en donde un hongo puede relacionarse con el ser humano de manera negativa. Y por un lado tenemos las micosis, estas enfermedades infecciosas donde el agente etiológico es un hongo. ¿Sí? Por ejemplo, la candidiasis, la histoplasmosis, la criptococosis, las piñas. ¿Sí? El hongo es el responsable de la enfermedad. Estas micosis pueden ser superficiales, pueden ser subcutáneas o pueden ser sistémicas. También pueden provocar alergias. ¿Sí? Eso es algo relativamente común porque tienen alergenos en su pared que disparan una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 que se puede manifestar con cuadros cutáneos, ¿sí? Como eritemas o prurito, o alergias respiratorias, de tipo respiratorio. Vieron que ustedes a veces entran en un lugar y empiezan a estornudar, les lloran los ojos, o hay pacientes que hacen crisis de asma o de broncoespasmo en los lugares que tienen mucho polvo, que están muy cerrados. Bueno, esto se relaciona con la presencia de los hongos ambientales. Cuadros más complejos son la micotoxicosis o el micetismo, ¿sí? Que son conceptos que tenemos que conocer. La micotoxicosis se produce cuando ingerimos alimentos que están contaminados con metabolitos tóxicos producidos por los hongos. Estos metabolitos se llaman micotoxinas y producen una micotoxicosis. En este caso no consumimos el hongo directamente, sino un metabolito del hongo que contamina el alimento que estamos consumiendo. Generalmente se da más que nada con distintos cereales o granos o legumbres que quedan almacenados en silos que están contaminados con hongos ambientales y estos hongos generan estos metabolitos que contaminan el alimento. Producen cuadros clínicos más solapados, se relacionan con algunos procesos oncológicos, ¿sí? Y es más difícil atribuir a la micotoxina el cuadro clínico del paciente. La cuarta y última situación es el micetismo. ¿Sí? El micetismo es la intoxicación por la ingesta de macromicetos. ¿Sí? Los macromicetos son las setas o los hongos de sombrero. Esto que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces son consumidos por gente que no tiene experiencia, que no los puede reconocer y confunde hongos comestibles con hongos que son patógenos, ¿no? Que son venenosos. Algunos de estos hongos, o sea, los hongos se pueden consumir ya sea con fines alimentarios, ¿sí? Con fines psicotrópicos o alucinógenos, ¿sí? Muchas veces se usan para, digamos, para
en ritos ancestrales, en ritos de comunidades originarias se usan muchas veces. No sé si alguna vez escucharon hablar de la ayahuasca, es un rito de pueblos originarios donde utilizan hongos psicotrópicos, se usan también, digamos, como forma de consumo con fines recreativos. Teníamos un compañero que trabajaba con pacientes con algunas situaciones problemáticas de consumo. No sé si está presente en este momento y si quiere aportar algo en relación a esto. Le tocó trabajar, profe. Ay, justo no lo tenemos hoy, bueno, qué pena. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que tener claro del micetismo? Muchos hongos se consumen con fines alimentarios o psicotrópicos o recreativos. Tienen un efecto sobre la persona, a veces es transitorio, y es un efecto que es buscado por el consumidor, y otras veces claramente hay un error en la elección del hongo a consumir y producen una intoxicación o un envenenamiento. ¿Cuáles son los más peligrosos? Y aquellos que se consumen, ¿no? Todos los años tenemos gente que fue al campo y se trajo un hongo creyendo que era un champiñón o un hongo de pino, hizo la salsita para los ravioles y terminó en la guardia 12 horas después con un fallo hepatorrenal, ¿sí? Que pone en riesgo la vida del paciente. El micetismo, las formas de micetismo más graves, pueden dar cuadros neurológicos que van desde alucinaciones, convulsiones, o pueden llevar al paciente al estado de coma, o pueden dar cuadros viscerales con, digamos, desencadenando insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Y son una causa relativamente frecuente de insuficiencia hepática aguda, ¿sí? El paciente en 6 horas, 12 horas, entra en lista de trasplante. Bien, porque su órgano de su hígado hace un fallo orgánico irreversible. Bien, entonces son cuadros muy severos que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces la recomendación que nosotros siempre damos es, bueno, ¿querés consumir? Perfecto, pero tiene que ser hongos certificados, comprarlos en la verdulería, digamos, no es algo que cualquier persona pueda ir al campo y reconocerlos. Bien, estamos hasta acá, estamos con estas diferencias. Sí, creo. Bueno, vamos a ver un poquitito cómo son estos hongos, cómo se organizan, qué morfología tienen, cuál es su naturaleza, ¿no? Nosotros dentro de las patologías producidas por hongos, vamos a ver que algunas están producidas por eumicetes, que son los hongos verdaderos porque pertenecen al reino fungi, y otras están producidas por actinomicetes, que en realidad son bacterias filamentosas y como bacterias pertenecen al reino monera. ¿Sí? Ustedes saben que las bacterias son células procariotas, heterótrofas, y que si bien biológicamente son bacterias, tienen un modo de vida, un modo de crecimiento similar a los hongos y producen patologías que clínicamente son muy difíciles de diferenciar de las micosis y por eso se consideran actinomicetes y están como en un lugar intermedio, lugar de transición entre las bacterias y los hongos. Los hongos verdaderos, en cambio, pertenecen al reino fungi, como ya lo habíamos dicho. Están constituidos por células eucariotas, por lo tanto tienen un núcleo con una membrana nuclear. Son heterótrofos, tienen un metabolismo aerobio. No tienen diferenciación tisular, pero pueden organizarse formando comunidades, en el caso de los hongos pluricelulares. Tienen una pared celular, donde el 80-90% del componente es la quitina. La quitina es un polisacárido grueso que le da estabilidad a la membrana. Tienen además una membrana citoplasmática con ergosterol
Y como todas las células eucariotas, tienen un núcleo, una membrana nuclear y mitocondrias de tipo 80S con vacuolas energéticas, con vacuolas de reserva energética. Se van a clasificar con un montón de nombres difíciles. Nosotros no necesitamos que ustedes sepan los nombres, pero sí queremos que los conozcan, porque van a leer la bibliografía y va a decir que tal hongo es un ascomicota o es un basidiomicota, y ustedes van a tener que saber de dónde viene esa denominación. ¿Sí? Nosotros no se lo vamos a preguntar, pero necesito que ustedes lo entiendan cuando lo lean. ¿Sí? Básicamente, dentro del reino fungi tenemos 5 grupos. Los chytridiomicota y los deuteromicota prácticamente no los vemos porque no tienen gran implicancia en la patología médica. Los 3 primeros sí son más frecuentes. Ascomicota es el grupo que más patología produce en el ser humano. Se caracteriza por tener una reproducción sexuada, es decir, que las células tienen intercambio de material genético entre células vecinas y se produce un proceso de meiosis y mitosis. Y la célula fértil se denomina asco porque tiene la forma como de un saco, de una bolsa, y dentro de ese saco va a originar una espora que se denomina ascospora, ¿sí? Porque deriva del asco o saco, entonces se denomina ascospora. Esto es lo que nosotros conocemos como espora, y vamos a ver qué función tiene. Los basidiomicota son otro grupo que vamos a ver con relativa frecuencia. También tienen reproducción sexual. La célula fértil se llama basidio, tiene una forma como de una masa, y las esporas son estas que ven acá y se denominan basidiosporas y son células externas, ¿sí? Esta era una célula interna porque crecía dentro de la célula original, y estas en cambio crecen hacia el exterior y por lo tanto se denominan externas. Finalmente, los zigomicota se reproducen tanto de forma sexuada como asexuada, y las esporangiosporas están contenidas dentro de esta estructura que se llama esporangio. No se vuelvan locos, simplemente tienen que saber que tenemos 3 grupos de importancia médica: ascomicotas, basidiomicotas y zigomicotas, y que su nombre hace referencia al modo de reproducción que tienen. ¿Cómo podemos ver los hongos macroscópicamente? ¿Sí? ¿Cómo los podemos ver a simple vista? Bueno, se pueden presentar de 3 maneras. En forma de setas, o también denominados hongos de sombrero, ¿sí? Que son los hongos que nosotros podemos encontrar en el patio después de un día de lluvia. Los podemos ver en forma de moho, cuando crecen sobre una superficie, ¿sí? Y están adheridos a esa superficie. El ejemplo típico de una fruta que entra en un proceso de descomposición. Ustedes recuerden que cuando los hongos son la base de la cadena alimentaria y por lo tanto son los responsables de completar la descomposición de los nutrientes. Entonces, cuando una fruta, un pan que quedó fuera de la heladera, el yogur que nos olvidamos adentro de la heladera, empieza un proceso de descomposición, bueno, intervienen los hongos para completarlo. Y finalmente lo podemos encontrar en el laboratorio en forma de colonias de cultivo. Vamos a ir viendo entonces, desde la macroscopía a la microscopía, qué características tienen. Básicamente tenemos que dividirlos en 2 grupos. Pueden ser levaduras o pueden ser mohos. Las levaduras son hongos unicelulares, ¿sí? Están formados por una sola célula. Se van a reproducir mediante fisión, mediante división binaria o mediante gemación,
donde de la célula original sale una célula hija, ¿sí? Como si fuera un brotecito, como si fuera la papa esa que quedó olvidada en el cajón de la verdura, y le sale un brotecito. Bueno, eso es un proceso de gemación. Algunas gemas no se terminan de separar de la célula original y forman estas pseudohifas, como si fueran en realidad hongos pluricelulares, pero en realidad es una sola célula que no completó su proceso de reproducción. Macroscópicamente, las colonias de hongos levaduriformes se ven de esta manera. Son colonias algodonosas, como si fueran copos, ¿sí? Que tienen un aspecto cremoso, son redondeadas de un color pálido, ¿sí? Crecen muy bien en agar. Los mohos, en cambio, son organizaciones de hongos pluricelulares, que si bien no van a formar sistemas o órganos, sí se organizan para su supervivencia con cierta comunicación intercelular. Están formados por unas estructuras tubulares, filiformes, que se denominan hifas. Antes se lo denominaba talo. Durante mucho tiempo se creyó que los hongos eran como una especie que pertenecían en realidad al reino vegetal, ¿sí? Durante mucho tiempo se creyó que eran como una subespecie de vegetales. Entonces, mucho de la nomenclatura de los hongos hace referencia al reino vegetal. Después, cuando se fue avanzando en el estudio, se diferenció que pertenecían a reinos diferentes, y eso se terminó de encuadrar cuando se inició el estudio de material genético. Bien, la verdad que a partir del estudio de PCR, por PCR de material genético, tuvimos que decir, bueno, estos son hongos, estos son bacterias, estos son virus, y estos son vegetales. Pero mucho de la forma de vida de los hongos y de la forma en que se organizan tiene que ver con el reino vegetal, ¿sí? Tienen puntos en común. Entonces, los hongos pluricelulares reciben esta denominación de hifas, ¿sí? Y forman un talo que puede ser hueco y multinucleado, es decir, cenocítico, o puede ser tabicado, separado por tabiques transversales, ¿sí? Se van a formar colonias en el medio de cultivo, en el laboratorio, van a formar colonias vellosas. Si ustedes las ven, no sé si se llega a ver, tienen como un montón de pelitos, ¿sí? En todos los alrededores, y en el centro son colonias que son centrífugas, es decir, que crecen del centro hacia la periferia, y todos estos pelitos constituyen esporas infectantes, ¿sí? Por eso no lo tenemos que destapar al cultivo así como así, en medio del laboratorio, sin ningún tipo de protección, sino que se tienen que manejar en una cabina de flujo laminar, con un barbijo de tipo de triple capa, un barbijo 3M, bien, para evitar la infección del operador. ¿Cómo se van a organizar? Vieron que yo les decía recién que se parecen un poco, sobre todo los que son pluricelulares, se parecen un poco al reino vegetal. ¿Qué tienen de parecido? Y bueno, tienen una forma de organización similar, ¿no? Estas hifas tienen una diferenciación donde algunas hifas se consideran vegetativas y tienen una función de nutrición y sostén. Funcionan como si fueran las raíces de una planta o de un árbol, donde forman una red o micelio, una red interconectada, o micelio, forman como una alfombra, un entretejido, y van a ser la red que lo va a mantener adherido a la superficie, ¿sí? Que generalmente es la tierra, ¿no? Esta red, estas hifas vegetativas, son las responsables de obtener los nutrientes de la tierra y mantener toda la estructura fija en el suelo. Las hifas aéreas son perpendiculares a la superficie y tienen la función de fructificación. Es decir, van a ser responsables de la reproducción mediante la formación de conidios o esporas. La palabra conidio y la palabra espora son sinónimos, ¿sí? Son los elementos de reproducción. ¿Se acuerdan?
Esto, por ejemplo, es un basidiósporo. ¿Se acuerdan? Vamos a ir un poquito más atrás. Esta estructura de los basidiomicota, ¿se acuerdan que les decía que tenían estructuras en forma de masa que se denominaban basidios, que en un extremo formaban las esporas, ¿sí? Que eran las responsables de la reproducción? Es como esto si fuera, volviendo al ejemplo del árbol, las esporas vendrían a ser como la semilla de la fruta, ¿sí? Son aquellas estructuras que tienen un potencial vital que si caen en un sitio a distancia van a dar origen a una nueva vida. ¿Bien? Entonces, las esporas funcionan en la naturaleza de manera similar a lo que funcionan las semillas. ¿Bien? Pueden caer en el suelo y generar un nuevo hongo, o pueden ser aerosolizadas y eventualmente contactar con algún animal, algún mamífero, que las inspira, digamos, ingresan al organismo por vía aérea o por vía digestiva, e infectan un hospedador. Bien, los mamíferos, los animales, no somos los únicos receptores, digamos, de las infecciones por hongos. También los hongos pueden afectar distintas plantas, distintos árboles. A veces ustedes ven una planta que tiene unas manchas en la hoja, ¿y esto qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Le faltó luz? ¿Le sobró agua? No, a lo mejor tiene un hongo y eso es lo que le produce la enfermedad. Bien, seguimos. Entonces acá tenemos, estas son los talos de los que hablábamos recién. ¿Recuerdan que les decía que podían ser tabicados? Acá ven los tabiques y estos, los tabiques o septos, y ven los núcleos que diferencian cada célula. Aquí tenemos como un gráfico, como sería la reproducción de los hongos. Vemos esta red micelial, que dijimos que eran las hifas vegetativas responsables de la nutrición y el sostén, y vemos en esta zona de este hongo cómo las células se diferencian, se fusionan y pasan por procesos primero de meiosis y después de mitosis, generando esporas que por su origen se denominan basidiosporas. Estas esporas van a caer nuevamente al suelo y van a formar un micelio primario que con el tiempo va a diferenciarse formando micelios secundarios y estableciendo comunicación con las células vecinas. Estas conidias o esporas se pueden formar por un proceso blástico de gemación, que es esto que veíamos acá. Este es el proceso de gemación, o por un proceso tálico, ¿sí? De fragmentación. Ustedes recuerdan que estos septos o estas hifas, como ustedes ven acá, pueden fragmentarse y dejar libre algunos fragmentos. Entonces, se puede cortar acá el septo y estos nuevos fragmentos cumplen con la función de esporas. Bien, entonces estos conidios van a diseminarse en la naturaleza, pudiendo caer en el suelo o pudiendo afectar a otro ser vivo, sea del reino vegetal o animal, y empezar un ciclo de vida parasitario. Es decir, pueden vivir en la naturaleza o pueden vivir en relación a un ser vivo de mayor desarrollo. Esto es un poquitito para repasar y poner en claro que los micelios pueden ser vegetativos y tener una función de nutrición y sostén, o pueden ser de fructificación y tener una función de reproducción y propagación a distancia. Esta función está representada por los conidios, también denominados esporas. Acá vemos una microfotografía electrónica, una simulación, donde vemos que los hongos unicelulares, que recuerdan ustedes que se llamaban levaduras,
tenían un proceso de brotación donde formaban una yema o célula hija que se desprendía después de la célula original, mientras que los mohos, o denominados también hongos pluricelulares, formaban talos, ¿sí? O tallos, talos, que podían fragmentarse y generar esporas de células hijas, o podían generar esporas por un proceso blástico. ¿Sí? Podían generar esporas por un proceso blástico o por un proceso tálico. Como todo ser vivo, tienen además células de resistencia, que se denominan células durables en el caso de las levaduras, o clamidosporos en el caso de los hongos filamentosos, y que constituyen elementos de reserva energética. ¿Estamos hasta acá? ¿Queda más o menos claro esto? Sí, profe. Bien. Cuando ustedes lean la bibliografía, van a ver que van a encontrarse con palabras nuevas y van a encontrarse con dos denominaciones que hacen referencia a las formas teliomorfas y anamorfas de los hongos. Y de nuevo, esto es como la clasificación. Nosotros no necesitamos que lo sepan, pero necesitamos que lo entiendan. No le vamos a preguntar cuál es la forma teliomorfa del Histoplasma capsulatum. Pero ustedes tienen que saber, cuando lean la bibliografía, que el Agelomyces capsulatum y el Histoplasma capsulatum es el mismo hongo que adopta una nomenclatura diferente según su estadio. ¿Sí? Es como que ustedes me digan, mira, yo en la facu me llamo Juan Pérez, pero en las redes sociales me llamo Chinito 23. ¿Sí? ¿Y por qué? Y bueno, porque tenés dos denominaciones que hacen referencia a dos momentos diferentes de la vida. Bien, los hongos se pueden reproducir de manera sexuada cuando tienen intercambio de material genético o asexuada cuando tenemos mitosis sin meiosis. Entonces, cuando el hongo se reproduce de manera sexuada, toma la forma teliomorfa. Y cuando lleva adelante la reproducción asexuada, toma la forma anamorfa. ¿Sí? Y la forma teliomorfa o anamorfa de un hongo muchas veces depende de la temperatura, que se reproduzca de manera sexuada o asexuada, pero estas formas tienen denominaciones diferentes. ¿Sí? El ejemplo que vamos a ver con más frecuencia es el del histoplasma. El histoplasma en su forma anamorfa se denomina histoplasma, precisamente, y en su forma teliomorfa se denomina Agelomyces. ¿Esto es importante? No, simplemente lo van a leer y tienen que saber de dónde viene la denominación, tienen que saber que no es que está mal escrito o que se confundió el editor, sino que hace referencia a dos etapas distintas del mismo hongo. Y muchas veces solamente una de esas formas resulta infectante para el ser humano. ¿Sí? Generalmente la forma anamorfa es la que resulta infectante para el ser humano, pero eso depende de cada especie y de cada hongo. Y como los hongos son seres realmente fascinantes, tienen una vida compleja y tienen una vida que puede desdoblarse. ¿Sí? Yo siempre digo que los hongos tienen una doble vida. Y en esta doble vida pueden tener una vida saprofítica y una vida parasitaria. Pero no solamente son difásicos, porque tienen dos fases de vida, sino que también son dimórficos, porque pueden tener dos formas o dos morfologías. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué decimos que son difásicos? Porque muchas veces pueden vivir en la naturaleza, y esa es su forma saprofítica, y en la naturaleza obtienen nutrientes del medio gracias al micelio vegetativo. Pueden vivir en el medio ambiente, digamos, tener una vida exógena, o pueden ser parte de la microbiota, como es el caso de la cándida, por ejemplo, y vivir dentro del organismo. Bien, pero la forma saprofítica
la vida saprofítica tiene una forma saprofítica en forma de micelio filamentoso. Y cuando ese hongo parasita un ser vivo, toma la forma de vida parasitaria, entonces empieza a vivir a expensas de un organismo más desarrollado del cual deriva alimento, y toma una forma de levadura. Entonces, el mismo hongo, a temperatura ambiente, puede tener una vida saprofítica y una forma de micelio filamentoso, y a temperatura corporal puede tener una vida parasitaria y una forma parasitaria que es la levadura. Entonces, el mismo hongo a 37 grados es una hifa, es un hongo filamentoso y vive del medio ambiente. Pero, perdona, a 25 grados. Y a 37 grados parasita un hospedador y toma la forma de levadura. ¿Bien? Por eso decimos que los hongos tienen una doble vida. Y esta capacidad se llama dimorfismo. Entonces nosotros decimos que los hongos son difásicos, porque pueden tener una forma de vida tanto a temperatura ambiente como a temperatura corporal, una forma de vida saprofítica o una forma de vida parasitaria, y son dimórficos, porque a determinada temperatura tienen forma de micelio y a otra temperatura tienen forma de levadura. Bien, ¿se entiende esto? Esto es fundamental, porque los hongos crecen generalmente en el ambiente como hifas, ingresan, son las esporas las responsables de colonizar un nuevo sustrato, entonces siempre el elemento infectante va a ser una espora, ingresan por vía cutánea, por contacto directo, por inoculación traumática o por vía respiratoria o digestiva, parasitan un hospedador y dentro del hospedador, dentro del ser humano, toman la forma de levadura y llevan adelante una vida parasitaria. ¿Por qué decimos parasitaria? Porque viven a expensas de un organismo de mayor desarrollo. Y este cambio de forma y de modo de vida generalmente está gatillado por la diferencia de temperatura. Y lo vamos a poner en evidencia en el laboratorio cuando cultivemos el mismo hongo en dos estufas diferentes, una seteada a 37 grados y otra seteada a 25. Entonces en una va a crecer el micelio vegetativo y en otra va a crecer la levadura. ¿Se entendió esto? Que es probablemente lo más complejo que tenemos que entender de la biología y la fisiología de los hongos. Sí, profe. ¿Qué importancia tiene en el diagnóstico? Y lo vamos a usar para diferenciar los distintos hongos que van a tener distintas formas cuando yo las miro al microscopio. Y todos los hongos los vamos a cultivar a dos temperaturas, ¿sí? A 37 grados para poner en evidencia su forma parasitaria y a 25 grados para poner en evidencia su forma filamentosa. Bueno, hasta acá vimos cómo se comportaban los hongos, quiénes eran, cuál era su biología, cuál era su fisiología. Por supuesto que esto es muchísimo más complejo. Si ustedes lo leen de un libro, en el capítulo de micología, de los libros de estudios habituales, es sumamente complejo. Nosotros hemos hecho como un recorte y hemos hecho hincapié en los conceptos fundamentales para que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿bien? Para poner en contexto cuando hablamos de micosis, ¿bien? Para que lo puedan interpretar y puedan conocer cómo funcionan, cómo se comportan estos microorganismos, ¿bien? Pero realmente estamos haciendo una versión muy simplificada de lo que es la biología de los hongos. Y ahora ya entrando en las micosis, ¿sí? En las enfermedades producidas por hongos, vamos a encontrar también distintas clasificaciones.
Algunas micosis se van a clasificar por su origen, según sean exógenas o endógenas, en función de que las micosis exógenas se adquieren desde el medio ambiente, y las micosis endógenas están producidas por hongos que son parte de nuestra microbiota y se encuentran normalmente en tegumentos o en mucosas de personas sanas, y que cuando están en la mucosa que le corresponden no producen daño, pero si salen de ahí hacen estragos. Y cuando hablamos de micosis endógenas, hablamos particularmente de cándida, que es sin duda la más importante y la más relevante. Por su localización, podemos hablar de micosis superficiales, micosis subcutáneas o profundas, y en función de la susceptibilidad del huésped, podemos subclasificar a las micosis profundas en micosis oportunistas, y que son aquellas que tienen un bajo potencial patógeno, es decir, no son muy malas, pero en las personas inmunodeprimidas producen estragos. No porque el hongo sea muy malo, sino porque el individuo no tiene defensas. ¿Bien? Entonces, producen mucho daño en pacientes inmunodeprimidos. En líneas generales, no vamos a entrar en detalle de cada patología, pero sí necesito que conozcan algunas generalidades de estas patologías. Las micosis superficiales son aquellas que afectan la capa externa de la piel y van a comprometer tanto mucosas como tejidos queratinizados. La capa córnea de la piel, el cabello, las uñas y las mucosas oral o genital. Se adquieren por contacto directo, ¿sí? Y en general son benignas, sobre todo las superficiales, ¿bien? O sea, las que afectan la piel, el cabello, las uñas, en general son benignas. Todas las micosis tienen una evolución tórpida, digamos, tienen un tiempo de evolución que va desde semanas a meses, y el paciente tarda en venir a la consulta, no les genera mucho daño, a veces vienen más por una cuestión estética que porque realmente les moleste. Y cuando producen clínica, no suele ir más allá del prurito, ¿sí? De la picazón. No es común que una micosis, por ejemplo, de fiebre, ¿bien? O de un compromiso del estado general, ¿no? El paciente se siente re mal porque tiene una micosis en la uña del dedo. No, eso no es real. ¿Bien? Entonces, las micosis superficiales afectan la piel, el cuero cabelludo o las uñas, se adquieren por contacto directo y en general tienen una evolución benigna. Pueden afectar al ser humano, pero también pueden afectar a animales domésticos, ¿sí? Y puede haber incluso un contagio entre los animales entre los animales domésticos y las personas, sobre todo los niños. Las micosis subcutáneas son un poquito más complejas porque afectan capas profundas de la dermis, tejido subcutáneo y pueden llegar incluso hasta el músculo. Se adquieren por inoculación traumática. Generalmente hay una lesión previa del tejido, con una astilla, con una espina, con una rama, con una madera, o hay una lesión como un corte que se contamina con tierra porque se ensucia la herida, y ahí por inoculación traumática llega la espora a la profundidad del tejido y generan estas micosis subcutáneas. Se pueden expresar clínicamente en forma de úlceras, en forma de pústulas que supuran, o en forma de abscesos, que es como una colección donde nosotros sabemos que por dentro hay pus, pero que no sale espontáneamente a la superficie. En general son benignas, es decir, no te van a matar el paciente, pero tienen una evolución tórpida. El paciente viene con esta lesión y dice: ya fui a 3 médicos distintos, me dieron antibióticos, sigo igual, estoy hace 2 meses así. Bien, en pacientes inmunodeprimidos, el hongo puede diseminarse a estructuras vecinas, por ejemplo, las articulaciones vecinas, o puede rara vez hacer una diseminación sistémica. Pero por supuesto, siempre las micosis son más graves, más extensas en pacientes inmunodeprimidos. Y finalmente las micosis profundas son aquellas que van a afectar los órganos y los tejidos. Hay algunas que pueden ser viscerales, ¿sí? Cuando la infección se localiza en un órgano, por ejemplo,
puede ser la neumocistosis, que es una micosis que afecta el pulmón, o la estreptococosis, que afecta el sistema nervioso central, o pueden ser sistémicas, cuando hay una diseminación linfohemática y afectan muchos órganos y diferentes sistemas, ¿sí? Por ejemplo, la histoplasmosis, que es esta que ven ustedes acá. La histoplasmosis en su diseminación produce lesiones en piel y mucosas, pero para eso afectó los ganglios, el vaso, el hígado, la médula ósea, ¿bien? Son infecciones graves, ¿sí? Estas infecciones sí ponen en riesgo la vida del paciente, y si no tienen un tratamiento oportuno, el paciente se va a morir, ¿sí? Probablemente se va a morir, sobre todo si es inmunodeprimido. Si es un paciente inmunocompetente, probablemente el organismo logre ponerle freno a este hongo. Los hongos no son muy patógenos per se, ¿sí? No tienen mucho potencial patógeno. No son tan malos, ¿sí? Yo siempre digo que los hongos tienen, que los microorganismos tienen personalidad. Hay algunos que son malazos, y otros que son relativamente tranquilos, pero en función del contexto pueden ser peores o mejores, que puede ir mejor o peor. Bueno, con los hongos pasa eso. Si el paciente tiene, si la persona tiene una inmunidad en buen estado, el hongo va a ser contenido y no va a poder continuar su diseminación. Pero si el paciente por algún motivo es inmunodeprimido, los cuadros van a ser potencialmente graves y eventualmente fatales. Las micosis profundas se adquieren la mayoría de las veces por vía respiratoria, es decir, las esporas son aerosolizadas y uno las inspira, las aspira e ingresan por vía aérea. Eventualmente pueden ingresar por vía digestiva, con algún alimento, o de forma cutánea, por alguna inoculación traumática en profundidad que pueda diseminarse eventualmente en un paciente inmunodeprimido. Pero lo más frecuente, por lejos, es la vía respiratoria. Estamos hasta acá. Entonces, otra cosa que es interesante con las micosis profundas, algunas se consideran endémicas o regionales y son propias de hongos que están en determinada región geográfica. Entonces nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos la coccidioidomicosis siguiendo la cordillera de los Andes, en las zonas más áridas y secas de la Argentina, con epicentro en Catamarca, y es donde tenemos mayor cantidad de casos. Después tenemos paracoccidioidomicosis en la zona mesopotámica, con epicentro en Misiones, y ahí también donde tenemos la mayor parte de los casos. Tenemos histoplasmosis en casi todo el territorio nacional, pero la mayoría de los casos están en las zonas más húmedas, digamos Santa Fe, Buenos Aires, siguiendo el río Paraná hasta su desembocadura en el río de la Plata. Entonces estas se consideran endémicas y o regionales, y pueden afectar también a personas inmunocompetentes que han tenido exposición a un alto inóculo, ¿sí? Porque tuvieron un contacto con muchas esporas de hongos, y entonces, a pesar de que tenían un sistema inmunitario competente, no dio abasto a este sistema inmune, porque hablando en criollo le llenaron el arco de goles. Entonces, bueno, hizo una forma diseminada, porque no lo pudo contener. Pero, en general, si el inóculo fue pequeño y el paciente era inmunocompetente, probablemente logre ganar el partido. No así los inmunodeprimidos, que con suerte sacarán un empate, si es que no pierden. Estas micosis son de diagnóstico más complejo y en general requieren tratamientos largos por vía sistémica. Generalmente las micosis profundas se tratan primero por vía endovenosa, con fármacos por vía endovenosa durante 2 semanas, 3 semanas, y después los pacientes continúan tratamiento con fármacos por vía oral durante meses, ¿sí? Hasta incluso años en algunos casos. Distinto de las micosis superficiales, que le damos una cremita al paciente y con el tratamiento tópico alcanza para controlar la patología. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar de la actividad de hoy? ¿Qué conceptos nos tenemos que llevar? Primero que los hongos son seres vivos eucariotas que pertenecen al reino fungi, que pueden ser unicelulares y llamarse levaduras,
o pueden ser multicelulares, y en ese caso reciben el nombre de mohos o el nombre de hongos filamentosos. Se van a reproducir mediante conidias o esporas, estas palabras son sinónimos, y esto constituye el elemento infectante para el ser humano. La mayor parte de los hongos que son patógenos para el ser humano son difásicos y dimórficos, y a temperatura ambiente se encuentran como hongos filamentosos, y a temperatura corporal adoptan la forma de levadura. Bien, esta capacidad de tener un modo de vida diferente y una morfología diferente se conoce como dimorfismo. Van a producir enfermedades de gravedad variable, que en general tienden a la cronicidad, no son de un día para otro, como son las enfermedades bacterianas o muchas de las virales, y tienen una gravedad variable en función de qué tejidos colonizan, no es lo mismo una micosis superficial que una micosis profunda, y van a depender también en gran medida del estado inmunitario del hospedador. Bien, estamos hasta acá. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Las otras diapos que tenemos, que son 4, son simplemente, que no lo vamos a ver hoy, yo se las voy a dejar a esta presentación. Las otras diapos son como un mapa de las micosis que vamos a ver en las próximas, en el próximo cuatrimestre, cuando estudiemos nuevamente micología. Y ahí vamos a ver en detalle las tinias, las candidiasis, el histoplasma, la criptococosis y qué producen en el ser humano. Pero simplemente le dejo la clasificación como el mapa de lo que vamos a ver en la segunda temporada. Profe, yo tengo una consulta. ¿De qué bibliografía podemos estudiar esto? Es una pregunta difícil esa, porque la verdad es que si bien tenemos el libro de micología por excelencia, es el Arenas, ese es el autor del libro, que es un investigador argentino, que estudiado muchísimo. El problema es que tienen un lenguaje y una clasificación que no es muy amigable para el pregrado. Entonces, realmente podés estudiarlo de ahí, podés estudiar el capítulo de hongos de cualquier libro de microbiología, ¿sí? Por ejemplo, el Murray, por decirte algunos que puedan tener acceso en la biblioteca. Pero ¿qué pasa? Tienen una complejidad que no es necesaria para lo que nosotros le vamos a pedir. ¿Lo podés leer? Sí, lo podés leer de cualquier capítulo de hongos o lo podés leer de Arenas. Bien, igual las profes, si mal no recuerdo, no está Karina ahora conectada, yo le voy a preguntar, pero las profes tenían alguna bibliografía que la teníamos en forma de PDF y se la podemos compartir. Bien, pero de nuevo. No, bueno, dale. Gracias, profe. Tiene una complejidad, ustedes lo pueden leer de ahí, pero tiene una complejidad que no le vamos a pedir, ¿sí? Que no es necesario. Bien, yo de todos modos les voy a compartir esta presentación para que les quede como un mapa, digamos, como para refrescar algunos conceptos fundamentales. ¿Sí? Volver a ver cuáles son las levaduras, cuáles son los hongos filamentosos, qué es un hongo dimórfico, cómo es la clasificación de las micosis según su localización, cómo se adquieren. Bien, esas cuestiones conceptuales son las que tenemos que tener más presentes. Bueno, profe, muchas gracias. La profe Cari estaba queriendo hablar y no se le escucha. A ver, no, yo me voy a silenciar, así le podemos escuchar a ella. No, profe, no se escucha. A ver si me manda un mensajito. No, tampoco. Bueno, ya nos hará llegar. Ahí está, no funciona mi micrófono. Bueno, Cari, ¿querés escribirlo o querés mandarme el mensaje al celu y yo lo transfiero?
superficial o con afectación profunda. Bien. Si no tenemos más preguntas, finalizamos acá la actividad. No hay problema, Neri, si necesitas hablar con alguno de nosotros o con todos, nos podemos quedar, no hay problema. Ya les compartimos entonces por mail esta presentación. Y lo esperamos el miércoles, de nuevo a las 8:30, para continuar con Micosis. Muchas